Segundo de Samuel 1:2. Segundo de Samuel 1. Después de la muerte de Saúl, David, que había regresado de su victoria sobre los amalecitas, se había instalado en Siquelac desde hacía 2 días. Al tercer día llegó del campamento de Saúl un hombre con las vestiduras rasgadas y polvo sobre la cabeza. Cuando estuvo junto a David, se postró ante él rostro en tierra, y David le preguntó: ¿De dónde vienes? Él respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntamelo. Él contestó: la gente ha huido de la batalla y muchos han caído y han muerto. También han muerto Saúl y su hijo Jonatán. Dijo entonces David al joven que había traído la noticia: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? El joven que traía la noticia dijo: llegué por casualidad al monte Gilboa cuando Saúl estaba apoyado sobre su lanza y los carros y jinetes se le acercaban. Entonces se volvió y al verme me llamó. Yo le contesté: aquí estoy. Y me dijo: ¿tú quién eres? Soy amalecita, le contesté. Entonces me dijo: ven hacia mí y remátame porque me invade la angustia, pero aún sigo vivo. Me fui hacia él y lo rematé porque comprendí que no viviría después de la derrota. Tomé luego la diadema de su cabeza y el brazalete de su brazo, y aquí los he traído a mi señor. Tomó David sus vestiduras y las rasgó, y lo mismo hicieron los que estaban con él. Luego hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues había caído la espada. David dijo al joven que trajo la noticia: ¿de dónde eres tú? Le contestó: soy hijo de un forastero amalecita. Le dijo David: ¿y cómo no te importó alzar la mano y matar al ungido del Señor? Llamó David a uno de sus asistentes y le dijo: acércate y mátalo. Este lo hirió y murió. Y le dijo David: caiga tu sangre sobre tu cabeza. Tus propias palabras te han condenado al decir: yo he matado al ungido del Señor. David entonó esta elegía sobre Saúl y sobre su hijo Jonatán, y ordenó que se enseñara a los hijos de Judá. Es el canto del arco, tal como está escrito en el libro del justo. La gala de Israel yace herida en tus colinas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo contéis en Gat, no lo deis a conocer por las calles de Ascalón. Que no se alegren las hijas de los filisteos, ni se alborocen las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis campos de primicias. Que allí ha sido mancillado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl no untado con aceite, sino con sangre de vencidos y grasa de guerreros. El arco de Jonatán, que nunca retrocedió. La espada de Saúl, que jamás retornó en vano. Saúl y Jonatán, siempre amados, siempre queridos. Ni en vida ni en muerte se han separado. Más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad a Saúl, que os vestía de púrpura y de lujo, y os adornaba con oro los vestidos. ¿Cómo han caído los fuertes en la pelea? Jonatán muerto sobre tus collados. Siento angustia por ti, Jonatán, hermano mío, tan grato para mí. Era tu amor para mí más preciado que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han perecido los guerreros? Segundo de Samuel 2. Después de esto David consultó al Señor: ¿debo subir a alguna ciudad de Judá? El Señor le respondió: sube. David insistió: ¿a cuál? Y respondió el Señor: a Hebrón. Subió David con sus 2 mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la mujer de Nabal de Carmel. Hizo subir también a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y se establecieron en los términos de Hebrón. Los hombres de Judá fueron y ungieron allí a David como rey de Judá. Luego le comunicaron que los de Yabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Entonces David envió mensajeros a los hombres de Yabes de Galaad, diciéndoles: que el Señor os bendiga por haber hecho esta obra de piedad con Saúl vuestro señor al darle sepultura. Que el Señor os trate con misericordia y lealtad. Yo también me mostraré bondadoso con vosotros por todos estos hechos. Ahora sed fuertes y tened ánimo. Ha muerto Saúl vuestro señor, pero la casa de Judá me ha ungido a mí como rey suyo. Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbaal y lo llevó a Mahanaim. Lo proclamó rey de Galaad, de Aser, de Israel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. 40 años tenía Isbaal, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó durante 2 años. En ese tiempo solo la casa de Judá seguía a David.
David permaneció en Hebrón 7 años y 6 meses reinando sobre la casa de Judá. Abner, hijo de Ner, y los servidores de Isbaal, hijo de Saúl, salieron de Mahanaim hacia Gabaón. Por su parte, también Joab, hijo de Zeruyá, y los súbditos de David salieron y se encontraron todos junto a la alberca de Gabaón. Se situaron unos a un lado de la alberca y otros al lado opuesto. Y dijo entonces Abner a Joab: que salgan unos jóvenes y peleen ante nosotros. Joab contestó: que salgan. Se levantaron pues y se adelantaron en 2 grupos iguales, 12 benjaminitas por parte de Isbaal, hijo de Saúl, y 12 por parte de David. Cada uno agarró a su oponente por la cabeza y le clavó la espada en el costado, de modo que cayeron todos a la vez. Por eso se llamó aquel lugar Campo de los Costados, que está muy próximo a Gabaón. Aquel día se entabló una dura batalla. Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los de David. Estaban allí los 3 hijos de Zeruyá, Joab, Abisaí y Asael. Asael era veloz como un gamo y persiguió a Abner sin desviarse ni a derecha ni a izquierda en su carrera tras él. Entonces Abner miró hacia atrás y dijo: ¿Eres tú, Asael? Este respondió: Yo soy. Le dijo Abner: Dirígete a la derecha o a la izquierda, atrapa a uno de los jóvenes y llévate sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse y dejar de perseguirlo. De nuevo le habló Abner a Asael: Deja de perseguirme. Si me obligas a derribarte a tierra, ¿cómo voy a ir después con la cara levantada ante Joab tu hermano? Pero Asael no quiso apartarse y entonces Abner le hirió en el vientre atravesándole con la lanza. Cayó allí mismo y murió en el acto. Todos los que llegaban al lugar donde Asael había muerto se detenían. Joab y Abisaí persiguieron a Abner y al ponerse el sol llegaron a la colina de Amá, que está al este de Giaj, en el camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparon en un solo bloque detrás de Abner y se situaron en lo alto de la colina. Abner gritó a Joab y le dijo: ¿Va a estar siempre la espada haciendo estragos? ¿No sabes que al final todo será amargura? ¿Hasta cuándo vas a estar sin decir a tus tropas que dejen de perseguir a sus hermanos? Y dijo Joab: Vive Dios que si tú no hubieras hablado, mis tropas habrían estado persiguiendo cada uno a su hermano hasta el amanecer. Entonces Joab hizo sonar la trompeta y todos se detuvieron, dejaron de perseguir a Israel y no volvieron a luchar. Abner y sus hombres caminaron toda aquella noche por la Arabá, atravesaron el Jordán y después de andar toda la mañana llegaron a Mahanaim. Joab dejó de perseguir a Abner, reunió a todas las tropas y comprobó que de los súbditos de David faltaban solo 19 hombres además de Asael. En cambio, los de David habían causado 360 bajas entre los benjaminitas y los hombres de Abner. A Asael lo llevaron y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche y al despuntar el día llegaron a Hebrón. Salmo 107, 1-22. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo digan los redimidos del Señor, los que ha redimido de la mano del adversario y ha congregado de los países del oriente y del occidente, del septentrión y del mar. Vagaron errantes por el desierto, por la estepa, sin encontrar el camino de una ciudad donde habitar. Hambrientos y sedientos desfallecían sus almas. En su angustia clamaron al Señor y los libró de sus tribulaciones. Los condujo por camino recto, hasta llegar a una ciudad donde habitar. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas con los hijos de Adán, porque sació al alma sedienta y a la hambrienta la llenó de bienes. Habitaban en tinieblas y sombras de muerte, cautivos entre miseria y cadenas, por rebelarse contra las palabras de Dios y despreciar el designio del Altísimo. Por eso doblegó su corazón con fatigas, desfallecían y no había quien los socorriese. En su angustia clamaron al Señor y los libró de sus tribulaciones. Los sacó de las tinieblas y sombras de muerte y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas con los hijos de Adán, pues rompió las puertas de bronce y partió los cerrojos de hierro. Hechos necios en su camino de pecado, eran afligidos por causa de sus culpas. Cualquier manjar repugnaba a sus almas y ya tocaban las puertas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor y los libró de sus tribulaciones. Él envió su palabra y los curó, los libró de su destrucción. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas con los hijos de Adán.
ofrezcan sacrificios de alabanza y proclamen con júbilo sus hazañas. Lucas 24, 1-24. El día siguiente al sábado, todavía muy de mañana, llegaron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, y se encontraron con que la piedra había sido removida del sepulcro. Pero al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban desconcertadas por este motivo cuando se les presentaron dos varones con vestidura refulgente. Como estaban llenas de temor y con los rostros inclinados hacia tierra, ellos les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que convenía que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores y fuera crucificado y resucitase al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y al regresar del sepulcro anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago. También las otras que estaban con ellas contaban estas cosas a los apóstoles, y les pareció como un desvarío lo que contaban, y no les creían. Pedro, no obstante, se levantó y echó a correr hacia el sepulcro, y al inclinarse vio solo los lienzos. Entonces se marchó a casa, admirándose de lo ocurrido. Ese mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios. Iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido, y mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocerle, y les dijo: ¿De qué venís hablando entre vosotros por el camino? Y se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué ha pasado? Y le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y ante todo el pueblo, como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Sin embargo, nosotros esperábamos que él sería quien redimiera a Israel, pero con todo es ya el tercer día desde que han pasado estas cosas. Bien es verdad que algunas mujeres de las que están con nosotros nos han sobresaltado, porque fueron al sepulcro de madrugada y como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles, que les dijeron que está vivo. Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron.